Bien, arrancamos con el tema de fenoles, ¿sí? Por supuesto, son sustancias que se considera derivan de los hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Fíjense que es como el anillo de benceno con un hidroxilo. De hecho, se llama también hidroxibenceno, pero es más conocido como fenol, ¿sí? Un hidrógeno de anillo bencénico es sustituido por un oxidrilo, puede ser uno o más. En el caso de haber dos oxidrilos se llaman difenoles, tres oxidrilos trifenoles, etc. Bien, en cuanto a la nomenclatura, ya lo hemos visto que podemos nombrarlo respecto al anillo bencénico, sí, se pueden nombrar como compuestos aromáticos todos ellos, pero si lo queremos nombrar específicamente como fenol, lo reconocemos, digamos, como fenol y el resto de sustituyentes que han en el anillo lo nombramos como sustituyentes externos. Por ejemplo, fíjense este. Como vamos a nombrarlo como fenol, ¿sí? El oxidrilo lo consideramos como que está en el 1 y no decimos a dónde está. Y como está el carbono número 1 del anillo bencénico, en el 3 estaría el bromo. 3-bromofenol. Y cuando tenemos dos sustituyentes en posiciones 1 y 3, eran posiciones tipo meta. Recuerden que unidos eran orto, 1 y 3 eran meta, 1 y 4 eran para. Entonces también lo podemos llamar como meta-bromofenol. De la misma forma, si por ejemplo tuviéramos el fenol con un sustituyente nitro en el carbono 2, podríamos llamarlo como 2-nitrofenol u ortonitrofenol. De esta manera también tenemos difenoles o trifenoles, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el difenol, puede ser ortodifenol, metadifenol, paradifenol y los trifenoles, ¿sí? 1,2,3 trifenol o trifenol vecinal, 1,2,4 trifenol o trifenol asimétrico, 1,3,5 trifenol o trifenol simétrico, ¿sí? Los nombres particularmente no hace falta que recuerden estos nombres en particular porque es muy raro que los tomen, pero sí saber que existen, ¿sí? En el último de los casos, si quieren recordar, no recuerdan este particularmente, que es el catecol, resorcina o hidroquinona, ¿sí? En el caso de los difenoles. Pero de verdad no es algo que se tome comúnmente. Realmente si les aparece un ejercicio y le dicen la hidroquinona, también conocida como paradifenol, y ahí continúan el ejercicio. Pero es muy raro, ¿sí?, que les hagan recordar estos nombres particularmente, porque si no habrían muchísimos nombres para recordar. Sí, algunos de ácidos carboxílicos, algunos de alcoholes, ¿sí? Algunos que hemos ido viendo de forma más particular. Bien, los métodos de obtención, ya que estamos, lo vamos a ver acá, porque son dos, simplemente no son complicados y pasan por el mismo producto intermedio, ¿sí? Un método de obtención es la hidrólisis de los genuros de arilo, ¿sí? Es decir, el anillo bencénico, con lo cual uno de sus hidrógenos ha sido sustituido por un halógeno, ¿sí? Se agarra el halógeno de arilo, recuerden que el arilo se hace referencia al fenil, ¿sí?, al anillo aromático, por eso arilo de aromático. Lo que se hace es reaccionar este compuesto con una base, como puede ser el hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, medio acuoso, ¿sí? Y se produce este producto intermedio que es un fenóxido de sodio, ¿sí? ¿Por qué fenóxido? Porque es el fenil, unión oxígeno, por tanto fenóxido, y está con un metal, ¿sí? Si fuese una ramificación sería ramificación fenoxi, pero como está con el metal es fenóxido de sodio. Esto es lo que se forma, una especie de casi óxido, casi sal de entremedio, ¿sí? Y luego esto en presencia de un ácido, que puede ser el ácido clorhídrico, o vamos a ver que también con un ácido fuerte como el sulfúrico, lo que nos produce es el fenol directamente, ¿sí? Bien, ¿qué otra posibilidad tenemos? Este proceso sí tiene que saber el nombre, que es el proceso Dow, es bastante conocido y muy utilizado para obtención de fenol particularmente. Ahora, fíjense que el siguiente método es bastante parecido, solamente que se llama hidrólisis del ácido benzensulfónico. Si el ácido benzensulfónico, al igual que el anterior, lo hacemos reaccionar con una base, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? El sodio se mete nuevamente en la molécula y genera el mismo fenóxido de sodio que teníamos recién, exactamente el mismo. Y eso en presencia de un ácido fuerte, como podría ser el clorhídrico, o en este caso se usa el sulfúrico para recuperar en cierta forma el benzensulfónico, ¿sí? Depende de lo que tenga acá, es lo que voy a usar acá. ¿Sí? Si acá tengo el sulfónico, voy a tratar de usar el ácido sulfúrico. Si acá tengo cloro, voy a tratar de usar ácido clorhídrico. Si acá tuviese bromo, incluso puedo usar el ácido bromídrico. Es cuestión de recuperar un poco los reactivos, ¿sí? Pero peróxido de sodio en presencia de un ácido fuerte, lo que va a hacer es generarnos el fenol, ¿sí? Bien, en cuanto a las propiedades físicas, las tienen bastante variaditas y simplificadas acá, lo cual es bastante positivo en ese sentido.
Bien, los fenoles más sencillos, sí, es decir, el anillo bencénico con el oxidrilo y algún otro agregadito, pueden ser líquidos o sólidos, ¿sí? En general tienen bajos puntos de fusión, pero los puntos de ebullición son más elevados porque, al igual que los alcoholes, este oxidrilo que tiene arriba el fenol, ¿sí? Puede generar puentes de hidrógeno. El fenol particularmente es algo soluble en agua, ¿sí? Algo soluble en agua, miren, esta es la relación. Casi 10 gramos cada 100 de agua se puede solubilizar. Pongo más de 10 gramos de fenol y ya está, ya no se solubiliza, queda el fenol dando vuelta ahí como cristales. Pero otros tipos de fenoles, con cualquier otro tipo de agregado, son prácticamente insolubles, es decir, la solubilidad va bajando a medida que le vamos agregando sustituyentes al fenol. ¿Sí? A temperatura ambiente es un sólido, cristaliza en forma de aguja, ¿sí? Es muy bonito verlo como cristal, y tiene un olor muy característico. Es higroscópico, lo cual quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos un tarro lleno de sal de fenol, ¿sí? Y lo dejamos abierto, va a absorber la humedad del ambiente. Todas las sales que son higroscópicas, que le dicen que son higroscópicas, es porque pueden absorber humedad del ambiente, tienden a hacerlo y se hidratan, ¿sí? Cambian la forma, cambian, digamos, la contextura y, por supuesto, se hacen cada vez más impuras, cada vez más tienen más agua en su estructura. Como sabor tiene un sabor ardiente, parecido a lo que nos decían de alcoholes. Es cáustico y es corrosivo el fenol para la piel, así que ojo con eso. Acá nos dan un ejemplito sobre los puntos de ebullición. Fíjense que es bastante alto el punto de ebullición del fenol. Pero bueno, como siempre no tenemos que recordar el número, sino la característica. ¿Sí? Las características que están acá arriba. Acá les mencioné el cresol, ¿sí? Que por ahí no se acuerdan quién es. No hay problema, se lo traje acá para que lo recuerden. Este es el ortocresol particularmente. Pero de vuelta no estamos para recordar estos numeritos, sino como para ir viendo características, nada más. Generales. Bien, en cuanto a las propiedades químicas, las vamos a dividir en dos, se los voy comentando para que lo sepan. Y la idea es dividirlas de esta manera también en los videitos dentro de ser posible. ¿Sí? Vamos a ver qué tan largo van quedando. Por un lado tenemos las reacciones en las cuales reacciona con el oxidrilo, parecido a un, ¿cómo se llama? Un alcohol. ¿Sí? Fíjense que nos menciona el carácter ácido, es decir, que pierde el hidrógeno. Formación de sales, que es cuando el hidrógeno se iba y ahí entraba el metal. ¿Sí? Formación de ésteres, nuevamente, formación de éteres. Todo tiene que ver con reacciones con el oxidrilo, ¿sí? Muy similares a algunas de alcoholes. Y reacciones de anillo bencénico que se parecen, por supuesto, a las mismas reacciones que ya tenemos de lo que sería el anillo bencénico. ¿Sí? Cuando vimos reacciones de anillo bencénico, es decir, reacciones de aromáticos, estas reacciones en particular ya las hemos visto, solo que ahora las vamos a ver utilizando el fenol como reactivo y vamos a ver un pequeño detalle de algunos pequeños cambios. ¿Sí?